Pedí la fase inferior. Los motivos ya los conocemos. Bien. Digamos, las competencias que deberían cumplirse cuando se inicia una segunda fase implica unidades. Hay unidades que conforman esta segunda fase. Entonces, empezamos con esto que es patología de colon, pero no del adulto, sino del recién nacido y del niño, para luego pasar a la patología del adulto. En algunos aspectos se parece la patología del recién nacido o del niño con la del adulto, pero en otras patologías pues no hay semejanza, entonces son diferentes, pero siempre la parte genérica, que es, digamos, el esquema que siempre pedimos: haga un colon, dibujen un colon, y lo dibuja así, ¿no es cierto? Le pone su ángulo hepático, esplénico y todas sus partecitas, y dice el ascendente, transverso. Entonces, en este aspecto, cuando hablamos de patología del colon del recién nacido y del niño, nos vamos a remontar un poco a lo que es la embriología, ¿ya? Entonces, cuando ustedes revisen su parte relacionada a esto, van a encontrar que todo esto está muy relacionado a la 10ª semana. La 10ª semana, en donde empieza una serie de cambios en la cavidad, ¿no?, abdominal del feto. Y estos cambios están relacionados a dos aspectos importantes. Uno es que el hígado, que es grande, ¿no?, y ocupa casi toda la cavidad, empieza a reducirse. Y el asa intestinal, que es la previtelínica, la posvitelínica, entonces se empieza a acomodar dentro de esa cavidad. Entonces, para acomodarse, sufre una serie de mecanismos, fenómenos, y estos están relacionados a lo que es la rotación. Se rota en sentido antihorario. Y entonces, en esta rotación empieza a quedar las estructuras y a formarse lo que es el colon, lo que es el ciego, lo que es el colon ascendente, ¿no?, lo que es el transverso, que siempre uno lo dibuja generalmente recto, pero el transverso tiene esto, y el descendente, y acá, a este nivel, aparece este colon que se llama iliopélvico, que tiene dos segmentos, uno que está fijo y el otro que es móvil, que es el sigmoides. Esto es importante para nosotros los cirujanos, ¿no?, para el proceso de aprendizaje, no tanto porque descendente, sigmoides y recto puede aprender, ¿no?, pero para los cirujanos tiene importancia por el aspecto, o por, digamos, lo importante que es el segundo fenómeno que sucede, que es la coalescencia, la fijación. Esto al inicio está móvil, pero luego tiene que fijarse, porque si no estaría muy, digamos, expuesto a una serie de complicaciones que pueda haber. Entonces, esta fijación hace que el peritoneo, tanto visceral como el peritoneo parietal posterior, se vayan fijando y vayan formando en el lado derecho la fascia de Toll derecha, en el lado izquierdo la fascia de Toll izquierda. El colon transverso no tiene tanto esa fijación, por lo tanto tiene un vuelo que le da esta imagen en el esquema. No es recto, sino tiene una cierta movilidad del colon transverso. No así tanto el colon, digamos, descendente, ni el colon iliopélvico. En ambos, en estos segmentos, el que tiene más movilidad es el colon sigmoides, ¿no? El recto tiene una parte que está intrapélvica, o sea, retroperitoneal, y otra que no está expuesta al peritoneo y solo tiene un tejido que lo conecta directamente a su irrigación, ¿no? Entonces, todo esto tiene importancia desde el punto de vista quirúrgico. Y entonces, nosotros mencionamos esto para que se den cuenta que
Dentro de la patología del recién nacido puede haber alteraciones. ¿En dónde? En la rotación. Se puede detener, se puede quedar el ciego a la altura del ángulo hepático, puede quedarse en otras posiciones que pueden alterar. O pueden sufrir coalescencias o adherencias un poco, digamos, alteradas también. O alteraciones en la luz misma del colon, produciendo pues lo que son atresias, o en el caso de aumento del diámetro, el mega. O alteraciones en el crecimiento, más, digamos, elongado. Y este crecimiento es lo que se conoce y en los libros aparece como redundante. Alguien me preguntó una vez, creo, de que era redundante, ¿no? Eso es, el colon elongado se le llama también redundante porque crece más de lo normal. Y cuando sucede eso se llama dólico. Dólico, ¿ya? Entonces el dólico colon puede estar, digamos, también aumentado en su longitud y en su diámetro, lo que constituye el dólico megacolon. Ahora, en algunos casos va a encontrar textos que se refieren a estas alteraciones en el diámetro y en la longitud como megacolon nada más, ¿no? Megacolon. O sea, sin considerar si es en longitud o en diámetro. Dentro de esta patología hay dos que nos interesan en lo que es el recién nacido y que están relacionadas al desarrollo embrionario, ¿no? Dentro de ellas, las más frecuentes las hemos tomado en cuenta porque las otras son raras. Por ejemplo, un solo caso he visto en muchos años, un solo caso donde no hubo rotación, pues, o sea, es lo que se llama situs inverso. O sea, el hígado estaba en el lado izquierdo y el vaso en el lado derecho. Y no sabíamos porque entramos a operar una exploración todavía de vía biliar. Exploración de vía biliar y tenía pues el hígado en el lado izquierdo. Es un solo caso que hemos visto. Y las sinistrocolias que se llaman, en donde el colon se queda localizado en el lado izquierdo, ¿no? Tampoco de esas no hemos visto, son muy raras. Pero sí esta, que es la enfermedad de Hillsborough, ¿no? Y el ano imperforado, que es la otra patología que también hemos visto con frecuencia en nuestro medio, ¿no? Y que es por esa razón que las vamos a revisar debido a su digamos, frecuencia que tenemos acá en nuestro hospital en relación a lo que es, como es hospital nivel 4 y es el hospital más grande de toda la región sur, pues vienen referidos todos a nuestro hospital, ¿no? Entonces, lo cual hace que el número de casos aumente. Y entonces esta enfermedad Hillsborough, miren, ya se conocía en el año 1887, casi ahorita 140 años más o menos, ¿no? Por ahí, hasta este año 2025. Y que sigue llevando su nombre, pues Hillsborough. Y que lo que se ha avanzado en sus estudios, digamos, en los primeros años, más no últimamente, ¿no? Porque sigue siendo la enfermedad la misma. Una aganglionosis, al inicio se conocía como distonía aganglionar o como una disfunción del colon, y que esto estaba, digamos, relacionado a una parte, a un sector, ¿no? Excepcionalmente a todo el colon, y entonces generalmente en el intestino grueso, ¿no? Y entonces al principio siempre se tuvo referencias de que se trataba de una agenesia ganglionar que estaba desde el nacimiento, que era congénito, ¿no? Y que esto se observaba varias semanas después o varios días después del nacimiento. Entonces, esta es la característica importante para diferenciar de otro tipo de megacolon, en el niño, que en algunos casos le llaman idiopático de Duhamel, idiopático congénito, pero que son producto de otras patologías, pero que se presentan después, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Para que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que pese a que se presenta varias semanas después, por el retardo de la evacuación del meconio, lo seguimos considerando, se sigue considerando en los libros como megacolon congénito.
Y no es congénito, porque el niño nace normal. Y lo que sucede es que posteriormente se va elongando, creciendo y produciendo realmente el megacolon. Si nosotros vemos un dibujito del colon en un niño normal, es así. Y en un hisprum, ¿no? ¿Se dan cuenta? Empieza un ensanchamiento, elongación del colon, de su diámetro, ¿no? Por falta de funcionamiento. Por eso al inicio se conocía como una distonía funcional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que desde los primeros días hay alteraciones en la evacuación. Ustedes recuerden que el recién nacido lo que evacúa al principio es el meconio. Entonces uno nota pues de que los papás no se dan cuenta generalmente. No le miran, como no saben qué es meconio, qué tiene que pasar. Entonces por eso después se dan cuenta varios días o a veces semanas después. Y llevan al gastroenterólogo porque es estreñido, ¿no? Entonces, muchos de los casos, al inicio, el tratamiento es de tipo médico, como estreñimiento, con gotitas, con ese tipo de medicación, porque se presenta rápidamente una distensión del abdomen, o sea, en las primeras semanas. ¿Por qué? Como no funciona en la zona aganglionar, o sea, no pasa el peristaltismo, no pasan las heces ni los gases, entonces empieza una distensión abdominal, ¿no? Y entonces esta distensión abdominal hace pues de que la ventilación pulmonar sea también deficiente y eso, por supuesto, un desarrollo alterado en el niño, o sea, no se desarrolla las primeras semanas como uno quiere. Hay doctores como este doctor Gross, ¿no? Que él decía pues que el sexo femenino era el preponderante en este tipo de enfermedad, pero hay otros autores, ¿no? Como Roviralta y Casasa, que son otros autores que han estudiado esta enfermedad también y que ellos han visto al revés, ¿no? Que por cada 9 varones hay una niña. Entonces, hoy por hoy vemos que sí, pues hay una tendencia muy ligera a predominio de uno de los dos sexos, ¿no? Y entonces, como les decía, los primeros años es donde empieza a hacerse estudios para tipificar bien cuál era el problema. Y en estos años es donde empieza, ¿no? El 20, el 24, estos autores, donde ven que hay ausencia de células ganglionares parasimpáticas. Ellos donde encontraron en el asa sigmoides. Posteriormente otros autores encuentran en otras zonas, ¿no? Y que en la parte macroscópica, ¿no? Es llamativo la dilatación de este mismo, ¿no? Y entonces, ¿esto qué ocasiona? Que se acumule dentro de este colon grandes cantidades de heces, gases, líquidos y todo lo demás, ¿no? Y que esto condicione 3 cosas importantes que son patognomónicas en esta enfermedad de Hirschsprung, que es dilatación del colon, sí, 1. 2, la pared del intestino está engrosada, a predominio de las fibras musculares circulares. ¿Y por qué está engrosada? ¿No? Y esto hace que a veces los austros, algunos dicen los austros, como que fuese masculino, otros dicen las austras, ¿no? Estén disminuidas o desaparecidas. ¿Y esto por qué? Como el peristaltismo del colon normal llega hasta esta zona aganglionar, entonces esto actúa como una obstrucción mecánica. Y entonces la parte normal aumenta su peristaltismo con la finalidad de sobrepasar esta disfunción o esta zona que no tiene ganglios. Y este aumento del peristaltismo hace que se hipertrofia la fibra muscular lisa y suceda hiperplasia tanto en la mucosa como en la submucosa. Y aumento a veces de las glándulas también de esa zona, y eso hace que aumente la secreción, o sea, mayor contenido, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Y entonces, a este doctor Cross, que lo hemos mencionado anteriormente, a esto le llamó un signo importante, este engrosamiento, es como un cuero. Y cuando se refería al cuero era, ustedes no sé si alguna vez han raspado el cuero, emite un ruido, ¿no es cierto? Y eso es lo que encontraban, pues, cuando se operaba un paciente con fíbulo, le raspabas el colon y se sentía esa sensación. Muy diferente de cuando hay una obstrucción aguda
ustedes ya han estudiado el abdomen agudo. Entonces, en esa obstrucción aguda, la pared no está engrosada. ¿Por qué? Porque no ha tenido mucho tiempo de aumentar su peristaltismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sufre ese engrosamiento, ¿no? Y la otra circunstancia, digamos, importante de esta triada, que es la dilatación y el engrosamiento, es que hay una zona distal a esa dilatación que tiene macroscópicamente todo el aspecto de estar normal. No hay obstrucción, no hay alteración en su peritoneo, en sus, digamos, características macroscópicas, no hay. Entonces, esas tres cosas caracterizan a la enfermedad de Hinsbrough macroscópicamente cuando uno entra a operar, ¿no? ¿Y qué es lo que más se encontró también? Que había algunas zonas donde se encontraba esta agenesia, generalmente en la unión del recto con el sigmoides, ¿no? Entonces, otros se encontraron en otras zonas, algunos refieren que encontraron inclusive en la zona de la unión del recto con el ano, ultra cortas, solo en esa zona hay agenesia y ahí estaba todo el problema, ¿no? Y esto hace pues de que después toda la parte proximal a la agenesia se dilate, ¿no? Generalmente si es sigmoides se convierte como una bolsa en donde se acumulan todas las heces y todo el contenido gaseoso y líquido, ¿no? Entonces, progresivamente hacia la parte proximal va a ir disminuyendo el diámetro de este sigmoides y por supuestamente el engrosamiento de la pared también, hasta encontrarse después de eso un colon de características y de aspecto normal, ¿no? Muy raro es ver que todo el colon esté comprometido, ¿no? Y este doctor Duhamel, que también propuso su técnica quirúrgica para resolver este problema, entonces vio estas que les mencionamos, que la unión rectoanal era la causa, ¿no? Son las famosas, digamos, agenesias muy pequeñas, muy cortas, ¿no? Entonces, lo que vemos es lo que decíamos, hay una hipertrofia, hiperplasia, ¿no? Las fibras circulares muy engrosadas y los plexos nerviosos se hallan intactos, ¿no? En la zona normal. En la zona que aparentemente aparece normal, pues no va a haber pues estos plexos, ¿no? Y posteriormente se van, digamos, haciendo algunas semejanzas, ¿no? Estos doctores lo hicieron parecer al megaesófago. ¿Se acuerdan del megaesófago por la enfermedad de Chagas u otro tipo de enfermedad donde hay un engrosamiento o un ensanchamiento de la luz? Entonces dijeron, se parece al megaesófago. Y ya por estos años es donde se comprueba pues de que hay ausencia completa, ¿no?, de los ganglios parasimpáticos en los segmentos no dilatados, es normal, y en la zona que está, hay pues esta zona de ausencia de los plexos de Auerbach y de Meissner. ¿Y qué otra cosa importante aportaron? Que a partir de ahí, todavía dentro de la zona que está normal, todavía hay 1 a 5 centímetros, ¿no?, donde todavía puede haber esta ganglionosis. Por eso es importante que en el tratamiento se tenga en cuenta esto, porque si dejas por lo menos de estos 5 centímetros, 1 o 2 con zona ganglionar, no has resuelto el problema y sigue el problema de la disfunción y sigue el problema de la situación de la enfermedad, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a mencionar de que lo más importante de todo esto es darse cuenta que la peristalsis o el peristaltismo, ¿no?, de la zona normal está conservado. En la zona que macroscópicamente parece normal, no funciona y actúa, como dijimos, como una obstrucción funcional. Y no deja pasar por el peristaltismo, ni las heces, ni nada. Por eso es que se demora la evacuación de las heces. Por eso es que los niños presentan pues un retardo de 3, 4 días, en algunos casos semanas, no hacen deposición pues. Y el abdomen se empieza a distender, ¿no? Y al distenderse y no nutrirse bien, porque es un niño que si tiene dolor cólico por ese peristaltismo que se aumenta, ¿no?, si tiene
el abdomen distendido por el acúmulo no va a tener apetito, no va a alimentarse bien, no va a querer comer por no tener mayores problemas. Y eso le produce un grado de desnutrición que al final, cuando hablemos del cuadro clínico, nos da una apariencia muy característica. Uno mira a un niño y dice, este pequeño puede tener una enfermedad de riesgo. Entonces, eso es lo que, digamos, es importante mencionar cuando uno examina a un niño. Entonces, el aspecto, habíamos dicho que es el retardo de la eliminación del meconio. La distensión del abdomen, ya sea por gas o por acúmulo, a veces es acompañada de vómitos, generalmente no. Y cuando es así, pues hay que evaluar bien al niño, porque como este colon está lleno de heces y como está en la unión recto-sigmoidea, entonces por el peso, por el acúmulo, puede girarse o rodar o angularse. Y al suceder esto, produce una obstrucción verdadera. Como cualquier vólulo, como cualquier patología que ustedes hayan revisado el colon del adulto, igual, al rotarse, al angularse, entonces puede producir una obstrucción verdadera, lo cual se va a acompañar de mayor distensión abdominal, vómitos, ¿no? Y por supuesto, ya en ese caso, falta de eliminación de gases y heces, que no es muy notorio, pues, porque no deja pasar el peristaltismo a esta zona, ¿no? Normalmente, estos niños a veces no toleran esto y logran sobrevivir unos años, ¿no? Si es que no son sometidos a otras complicaciones que puede llevar a cabo este tipo de patología, ¿no? Otra característica en el cuadro clínico o en el examen clínico es que esta distensión va a ser predominantemente más en el abdomen superior, y al ser predominantemente arriba, lo que hace es ensanchar la base del tórax. Entonces es un tórax ensanchado. Entonces lo ves tú al pequeño, panzoncito con su barriga bien grande, sin embargo, en la parte de sus hombritos más acortado, sus bracitos por la desnutrición delgados, ¿no? que eso es lo que decíamos que nos da una apariencia característica, ¿no? de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, si uno quiere examinar el abdomen, ¿qué va a encontrar? Pues si hay gases, el tifonismo va a estar aumentado, ¿no? A veces, o con frecuencia, se ve que el peristaltismo en la pared abdominal es visible. ¿Y por qué? Porque como son niños desnutridos, esa pared está adelgazada. Por lo tanto, podemos ver el peristaltismo, podemos ver las contracciones de las asas intestinales delgadas a través de la pared, ¿no? Entonces acá, miren, este es un pequeño, es una foto de un niño de hará pues cuántos, el año 24, febrero del año pasado, ¿no? Que si uno observa, ¿no? Decíamos, no, miren, los bracitos bien adelgazados. Sin embargo, esta barriga, si uno, digamos, solo observa el abdomen, no diría pues que es así, ¿no? ¿Qué más observan? Que usa pañal, ¿no? Usa un pañal. ¿Por qué usan pañal o por qué se observa este tipo de, digamos, de características? Porque el niño no va a hacer deposiciones normales, pues. Y lo que hace es por rebosamiento, es como un helado, siempre decimos este ejemplo, porque es lo que hemos visto que es más parecido. Un helado cuando se deshiela, ¿dónde se deshiela más? ¿En el borde o en el centro? De los costados, ¿no es cierto? Y se deshiela y empieza a chorrearse, ¿no? Igual, si es un fecaloma, si es un cono lleno de heces, porque no es el recto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La parte externa, por el aumento de la secreción, como hemos dicho, por la hiperplasia de su mucosa, entonces aumenta el líquido. Entonces lo que hace es tratar de que la parte externa sea más líquida y pueda salir por rebosamiento, ¿no? Porque va a haber un fenómeno evacuatorio, ¿no? Sino por rebosamiento. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que manche sus heces o su ropa interior, porque no va a saber en qué momento puede venirse un episodio de ¿qué? De evacuación brusca. Brusca de elementos fecaloideos, fétidos, que pueden dejar el olor una semana en el ambiente donde los va a eliminar.
porque están acumulados varias semanas, ¿no? Son heces digamos, están sometidas a todo el proceso que sucede en el abdomen. Esta es otra niña, pero esta ya fue operada, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tiene su incisión mediana para umbilical, porque fue operada al inicio como una obstrucción intestinal. Y no fue una obstrucción porque al final, pues, los estudios demostraron que se trataba de una enfermedad de Hirschsprung. Una enfermedad de Hirschsprung, y por eso es que después la estamos viendo nuevamente, porque seguía con su mismo, digamos, sus mismos síntomas, ¿no? Entonces, cuando vemos a veces deposiciones que ya es por rebosamiento o por contracción ya muy acentuada de los músculos abdominales, lo que va a eliminar son deposiciones pues delgadas, acintadas, ¿no? Y a veces, como dice, pequeños cecíbalos, ¿no? Entonces, cuando sucede un fenómeno de esos despeños donde bota con fuerza toda la materia fecal, es donde se ve esto que decimos mencionamos acá. ¿Qué es lo importante del examen? Que cuando uno hace el tacto rectal, que los esfínteres están normales. El recto está vacío, vacuo, no llega a las heces ahí, ¿no es cierto? Entonces en un niño es difícil pues saber si el recto es pequeño o normal. Tendrías que tener mucha experiencia de palpar niños, la polla rectal, para decir si está pequeño o normal. Y a un niño es difícil hacerlo. Más aún si los papás creen que esa es la causa de homosexualismo o todo lo demás, nunca va a dejar que los toques, ¿no? Pero en el examen sí se ve esto. El que tiene experiencia, podemos determinar esto, que el esfínter está normal, porque depende de otro tipo de hoja embrionaria. Pero el recto es pequeño y está vacío. Esto es importante, está vacío. Les vamos a mostrar algunos de ese paciente que lo hemos visto. De ese, una tomografía, cómo se ve claramente que el recto está vacío, ¿no? Y cuando uno palpa el abdomen, palpas con una masa tumoral, puede ser un tumor. ¿Cuál es la diferencia? Que al palpar las heces, tú las aprietas y se deforma, pues, porque es masa, ¿no es cierto? Entonces, eso es otro signo que uno puede encontrar en el momento del examen, ¿no? Entonces, es importante que el evaluador sea, pues, tenga experiencia y sea, digamos, muy exhaustivo en su examen para poder determinar todos los hallazgos que va a encontrar. ¿Qué se puede hacer como examen auxiliar? Todo es clínica, pero ¿qué se puede hacer? Se puede ayudar con radiografías. Cuando son niños, una radiografía simple de abdomen nos puede mostrar. Cuando son más grandecitos, podemos utilizar sustancias marcadas, ¿no? O sea, sustancias contrastadas, para determinar los hallazgos que estábamos mencionando. Entonces, esta es una placa radiográfica, como es pequeñito, ¿ven? Una sola placa de 30 por 45, sale todo el cuerpo del pequeño, todos los músculos. ¿Y qué se ve? Esto, lo que decíamos, ensanchamiento de la base, ¿no? Los pulmoncitos, el diafragma comprimido hacia arriba y el abdomen lleno de heces, lo que diga de gas al inicio, porque todavía no hay heces, ¿no? Pero que ya es un hallazgo, ¿no? Cuando usas sustancia valitada, encuentras esta situación, engrosamiento de la zona donde está normal y adelgazamiento donde no hay. Y en el caso del muchacho que hemos puesto anteriormente, es una placa simple de abdomen, que todos la miraban y la volvían a mirar y no sabían qué era, ¿no? Porque esto es lo que se miraba, pues. Y lo que era es que todo esto era el colon dilatado enormemente y lleno de heces. Todo lleno de heces. Y entonces cuando se le pidió una tomografía se aclaró toda la situación, ¿no? Esta es la tomografía del mismo paciente. ¿Y qué se observa en una lateral? Que todo el colon está dilatado y lleno de heces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lleno de heces. Algunas zonas ocultas por esto, porque están dilatadas, ¿no? Imagínense cómo podía vivir este pequeño, que por supuesto en ese momento había vivido hasta los 14 años, 15 años. Y entonces en un corte transversal, miren el diámetro de las asas intestinales gruesas.
no dejan espacio para el resto de las otras asas. Acá está el cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Entonces, estos son hallazgos, si ustedes ven la fecha, está por ahí la fecha, ¿no es cierto? Y esto es lo que les decíamos, ¿no? El recto, por encima del recto, o sea, el colon sigmoide, está lleno de heces. Acá están, como ven, el hueso ilíaco. Por encima está lleno de heces, pero cuando llegamos con la tomografía a la zona del recto, ¿se ve el recto acá? Libre. Pues si tú haces el tacto rectal, no hay heces, no está ocupado el recto de heces. Y se confirma lo que acabamos de mencionar en el cuadro clínico del paciente, ¿no es cierto? Y en los hallazgos. Otra imagen igual, ¿no? Pero ya comparando, ¿no? Ocupado. Cuando llegas al recto, vacío. Por supuesto que si queremos comparar con una placa de un dólico, de una obstrucción, diferente, ¿no es cierto? Los niveles hidroaéreos, la gran distensión, pero no es la imagen que hemos visto en el Kispro, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno encuentra esto, ¿qué es lo más importante? Que el recto está normal. O como no funciona constantemente, puede estar reducido, ¿no? Pero lo característico es que es normal. Y por encima de esto, ¿qué viene? Esto que acabamos de mencionar, ¿no? Que se ensancha en forma de un embudo dilatado, lleno de heces, ¿no? Y que esto puede extenderse, dependiendo del tiempo de enfermedad, hasta el colon transverso. Excepcionalmente hemos visto que sea todo el colon, ¿no? Y cuando uno tiene duda en el diagnóstico por clínica o por el examen que uno ha hecho, entonces si quiere confirmar la enfermedad de Kispro, el estudio que nos va a demostrar eso es la biopsia rectal, ¿no? Y la biopsia rectal, quien tiene que hacerla, tiene que ser un profesional, un especialista que sepa hacer biopsias, ¿no? En estos casos. Porque ¿dónde está la genesia? En el plexo mioentérico. O sea, tenemos que tomar muestra hasta el músculo. Si no, no vas a encontrar, pues. Tomas solo de la parte superficial, no te va a demostrar, ¿no es cierto? Puede ser una zona insuficiente que te puede indicar el patólogo. Entonces, cuando uno tiene un tipo de enfermedad de esto, lo que nos interesa es ver la evolución a través del tiempo y el pronóstico. ¿Qué le podemos decir, no? Y dentro de ello, es progresivo, pues, ¿no? Y muchas veces puede haber complicaciones agudas, porque a veces estos fecalomas se angulan y producen pues una obstrucción verdadera, o porque la éstasis de las heces ahí pueden producir úlceras, pueden contaminarse y producir una enterocolitis, puede producirse una perforación y complicarse, incluso llegar a la muerte, ¿no? Acá un niño más pequeño, ¿no? Igual su barriguita, se dan cuenta, bien distendida, bien. Si uno ve con detenimiento, pues acá no, pero en el momento del examen, el peristaltismo. Sin embargo, sus hombritos delgados, sus bracitos, no hay, digamos, correspondencia o relación entre este abdomen con el resto del cuerpo del pequeño, ¿no? Esta es la pequeña que la vimos, ¿no? Que volvió por el mismo problema, y otra vez el pequeño que habíamos hecho, ¿no? Entonces las complicaciones que podemos ver es perforación. Ya saben que una perforación pues produce peritonitis, o sea, un abdomen agudo inflamatorio. Puede haber una toxicosis, complicaciones pulmonares porque no ventilan bien, trastornos del balance hidroelectrolítico, no se alimentan bien, no reciben los líquidos, ¿no? Y en algunos casos, estos niños, si no reciben tratamiento, pueden sobrevivir unos años, pero generalmente la muerte nos va a sorprender. Entonces, ante un niño con alteraciones de constipación, que es lo que dicen los familiares, los papás, entonces uno tiene que ser muy exhaustivo en el examen para poder descartar esta primera opción.
y no piensen que no es frecuente que los niños, de repente familiares de ustedes hayan visto de que los pequeños a veces no pueden hacer, ya se están asustados, pero no pensando en esta enfermedad, sino que son estreñidos, ¿no? Y entonces, esto puede condicionar a alteraciones que puedan complicarse y que puedan llevar a la muerte. El tratamiento está basado en estos tres tipos de operaciones, ¿no? Estos tres tipos que al inicio dieron resultado, pero la que hoy por hoy se está haciendo es la operación de Swab. Es laboriosa, pero es la que mejor resultado da. ¿Y en qué consiste? En que toda la mucosa del recto, imagínense a un niño sacar la mucosa del recto, es laborioso, ¿no? Imagínense, siendo la pared delgada y todo lo demás, sacar la mucosa y por esa mucosa bajar el resto del colon que está normal y hacer la anastomosis en el ano, porque los esfínteres están normales, ¿no es cierto? Y entonces bajar un colon que esté normal con peristaltismo para que lleguen las heces al recto. Y si llegan las heces al recto, el recto tiene toda su inervación normal y entonces se despierta el reflejo y el niño va a hacer sus evacuaciones, digamos, recobrar su normalidad, ¿no es cierto? Y este es un esquema más o menos para que tengan en cuenta, ¿no? La primera de Suizo es a una cara lateral, la de Duhamel es en toda la cara posterior del recto, hacían la anastomosis, entonces ya bajaba y ya pues se llenaba y hacían deposiciones. Y la otra es la que le digo de suave, donde se saca la mucosa del recto y se baja el colon normal y se anastomosa en el ano. Entonces, hoy por hoy es la que mejores resultados da y la que se está haciendo con más frecuencia. Y el ano perforado es pues algo que ustedes están obligados a diagnosticar en el momento que nazca. Los que tengan que trabajar en hospitales donde los partos son numerosos y hacen la rotación de pediatría, van a tener que estar muy familiarizados con examinar para que no se les pase ninguno de estos casos, ¿no? Entonces, siempre es importante esta parte del desarrollo a nivel, ¿no?, del aparato genitourinario y el digestivo, que tiene una fisiopatología y tiene un desarrollo embrionario característico, ¿no?, que en algunos se unen y en otros se separan, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que pueda haber alteraciones. Y entonces esto se debe a una falta de desarrollo entre la séptima y octava semana del desarrollo. Y entonces, dentro de la incidencia más o menos que conocemos, no es poca, ¿no? Es una en cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos. Entonces uno puede hacer rápidamente sus cálculos y pues hay un número que pueda ser considerado, digamos, para efectos de estudios y ver cuáles son las causas que pueden llevar a eso, ¿no? Se pensó que podría ser ingesta de medicamentos u otro tipo de factores que puedan determinar la alteración, pero no es independiente, ¿no? Lo que sí se ha visto es un poco de la trisomía del par 21, el Down y este tipo, pero no es muy, digamos, significativo. Entonces, en este caso, pues, ¿cuál es lo más importante? Que si no hay ano, no va a eliminar meconio, ni va a eliminar gases. Y entonces, la evacuación va a estar retardada, por supuesto, ¿no? Y cuando uno examina, esto es lo que se conoce ano en roseta, como una rosa, como una rosita, que es tejido hipertrófico, pero que no hay ano, pues. Entonces, este tipo en forma de roseta, el varoncito, ahí están los testículos, pero no hay ano, ¿no? Entonces, no puedes colocar ni examinar en este tipo de paciente eso, porque en otros sí se ve el ano, pero lo que hay es una membrana más superior.
Entonces ahí tienes que introducir un termómetro, una sonda o algo para ver la permeabilidad, ¿no? Esto es otro pacientito, ¿se dan cuenta? Ya lo estamos preparando para entrar a operarlo, ¿no? Son pequeños. Antes se esperaba cierta edad que ganen peso para operarlos, pero hoy por hoy no, antes de los 3 meses ya se puede operar, ¿no? Entonces, no elimina meconio, es el síntoma principal. ¿Se puede explorar con una sonda o un termómetro? Sí, pues, ¿no? Y entonces, esto ha hecho de que este ano imperforado al inicio se hablaba mucho de lo que era ano imperforado bajo, intermedio y alto. Y eso determinaba el tipo de cirugía que hacíamos. Pero hoy por hoy ya no se habla de eso, sino de una malformación anorrectal y que la misma operación solucione el problema bajo, intermedio o el alto, ¿no? Y entonces el diagnóstico es sencillo, pues. Los síntomas no eliminan. Al examen clínico es lo que encontramos y una radiografía que se utilizaba mucho el invertograma, esta de Wagenstein, pero luego el invertograma de Stephens fue el que mejor resultado daba, porque se coloca en una posición especial y se marca donde hemos visto la roseta ahí con una sustancia o con un elemento, digamos que sea el que nos va a llevar la distancia desde la burbuja del recto hasta la zona que está, digamos, alterada. Este es un tipo de clasificación que es para el recuerdo para ustedes, solo para que recuerden, ¿no? Porque ya no es útil, pero así se clasifica el ano imperforado. Entonces, luego se hablaba de las bajas, intermedias y las altas, pero ahora simplemente o son bajas o son altas y el tratamiento es el mismo. Bueno, este es el invertograma de Stephens. ¿Se dan cuenta? Se marca con un objeto la zona donde debería estar el ano y en esta posición se ve como el gas del colon va llegando hasta cierta distancia a esto. Y eso es lo que medíamos antes. Menos de 1 centímetro era baja, de 1 a 2 era la intermedia y más de 2 centímetros era la alta, ¿no? Entonces medíamos, se dan cuenta, ¿no? La burbuja llega acá y acá está la marca. Entonces esta distancia era la que medíamos. De acuerdo a esto, planeábamos el tipo de cirugía. Y el tipo de cirugía era, pues, primero hacer una colostomía para que el niño se pueda alimentar bien y ganar peso. Y luego de que gane peso, recién se sometía a un descenso que se llamaba abdominoperineal. Entrábamos con una incisión en el abdomen, bajábamos el colon o el recto donde estaba y lo tratábamos de hacer pasar por la masa muscular, ¿no? Para que funcione como esfínter y se anastomosaba la. Pero después de que se hacía una colostomía, ¿no? Y luego de un tiempo se cerraba la colostomía, ¿no? Pero un doctor mexicano, el otro paciente, se dan cuenta, igualmente, manoncita, ¿no? Igual es testícula, bolsa total ahí. Ideó puesto una técnica diferente con mejores resultados, ¿no? Y entonces, siempre esto a través del tiempo se ha visto que el pronóstico es lo mejor o lo que más importa en un paciente con ano imperforado y con tratamiento. ¿Y por qué? Porque el pronóstico nos va a decir si este niño va a quedar con algún grado de incontinencia. Porque el descenso abdominoperineal pues, no se podía a veces identificar con claridad los músculos y que pueda funcionar como un esfínter, entonces perdían heces, ¿no? Luego, ustedes por estudios ya saben que la cicatrización produce una estrechez, una fibrosis, y eso puede producir estenosis. Y la estenosis del ano conducía a un megacolon también, igualmente, pero por estenosis, ¿no? Un megacolon también. Y esto es lo que se conoce como calidad de vida, ¿no? Porque imagínense un niñito con incontinencia de 7, 8 añitos que va al colegio y que se le escapa las heces, y ustedes saben que el olor de las heces es característico y sobre todo las mujeres tienen una neurona más que capta el olor, ¿no es cierto? Entonces lo van a molestar, le van a hacer bullying, ¿no es cierto?
Entonces lo que se quiere es eso, porque no quede con incontinencia. Entonces esta es la posición en que colocamos al niño. Separamos esta zona con esparadrapos, bien protegidito por supuesto, y no hay ano, pues se da vuelta. Entonces acá hay que trabajar en este pequeño espacio para hacerle un neoano. Y entonces dejarlo con una mejor, ¿no? Miren cómo toda la imagen pequeñito, ¿lo ven? Pequeñito, bien protegidito, ¿no? Más cerca. Ahí vamos a trabajar, ya está con sus campos operatorios en ese pequeño espacio. Vamos a hacer una incisión donde va a ser el neoano, ¿no? Se empieza a disecar suavemente, identificando los esfínteres. Con el electrocauterio se va tocando y se va viendo para no tocar el esfínter, porque si no lo dejas con incontinencia, ¿no? Hasta encontrar la polla rectal. Una vez que encuentres la polla rectal, liberas con cuidado, sin alterar la irrigación, y lo traccionas hacia donde va a estar el ano. Y una vez que lo traccionas, entonces abres el recto en esa zona y pruebas con esta sondita para ver si es el recto y si está bien. Y entonces una vez confirmado eso, empiezas a anastomosar ese recto en la zona anal para formarle el neoano, pues, ¿no? Y al final queda así, ¿no? Al final se da cuenta la incisión sagital posterior, que es la que se hace, y ahí queda el ano con las suturas que se hacen alrededor en la zona del ano, ¿cierto? Esto hay que cuidarlo después porque puede estelosarse y cerrarse, y entonces todo lo que has hecho de nada sirve si se va a estelosar y otra vez vas a ir con su paracodo. Muy bien. Seguimos con